Muy buenas noches. Gracias por estar nuevamente en México Social y sobre todo porque hoy tenemos en el estudio un invitado, un amigo de mucho tiempo, David Colmenares, auditor superior de la Federación, para hablar probablemente del el tema que se posicionó como el gran tema que sin duda está en el imaginario de todos nosotros, a fin de explicarnos desde por qué no crece la economía, por qué no se logra realmente reducir las brechas, enfrentar desigualdad, corrupción, marginación, pobreza, pasa por una palabra: impunidad. Antes de entrar al tema, me gustaría que viéramos este reportaje. En México, la Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico especializado de la Cámara de Diputados responsable de la revisión y auditoría de la cuenta pública. De conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la misión de la Auditoría Superior es la fiscalización superior de la cuenta pública mediante auditorías que se efectúan a todo ente que haya manejado recursos públicos federales, incluyendo a los particulares. El propósito de su mandato legal es verificar el cumplimiento de las políticas y programas gubernamentales, así como el correcto manejo del ingreso y del gasto público. Al respecto, en México subsisten severos problemas de rendición de cuentas. Hay opacidad en el uso de los recursos públicos, se pagan obras que no se ejecutan y se asignan subsidios sin padrones adecuados. De acuerdo con el documento Marco de Referencia sobre la Fiscalización Superior 2017, en las diversas auditorías practicadas el año anterior, se detectaron insuficiencias que se reflejaron en la revelación inadecuada de información contable y financiera, la integración inapropiada de expedientes de algunos procedimientos de contratación y el resguardo deficiente de la documentación que respalda la aplicación de los recursos. Frente a ello, la Auditoría Superior de la Federación sostiene que es necesario que en todas las dependencias gubernamentales se generen procesos para fortalecer la integridad gubernamental en torno a los compromisos de honestidad y honradez. Sin duda, la Auditoría Superior de la Federación tiene el gran reto de enfocarse en frenar los actos de corrupción e impunidad, además de corregir las fallas estructurales para evitar la reincidencia de hechos irregulares. David Colmenares, muchas gracias por estar en México Social y poder comprender el enorme desafío, misión que tiene la auditoría en un entorno que las recientes elecciones mostraron, la enorme urgencia de enfrentar lo que se dice de una manera muy fácil, pero tiene dimensiones terriblemente complejas. Hay una percepción de corrupción generalizada. Y en este sentido, los que hemos estado cerca de la administración pública, sabemos que la Auditoría Superior de la Federación ha sido uno de los instrumentos claves del Estado, que durante muchos años ha tenido esta misión, no solo señalar, corregir, sino también generar procesos que eviten la reincidencia. David, muchas gracias por estar y me gustaría que empezáramos con algo muy, digamos, esencial. ¿Cómo podrías, para la población, el público que nos está viendo, describirnos la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su recuento histórico hasta marzo, que toma más, digamos, la posición, digamos, central de esta gran institución? David Colmenares, muchas gracias por estar en México Social. No, en primer lugar, buenas noches, Mario Luis, muchas gracias por invitarme y aparte a conversar contigo, que eres un especialista en la política social muy reconocido por todos nosotros y además eres oaxaqueño. Gracias. Mira, quiero decirte que desde luego es un campo muy interesante. Es evidente que el discurso público ha estado permeado por la condena contra la corrupción. Y se ha medido inclusive el impacto que tiene lo más relevante, que es la impunidad. Si tú cometes una falla y no eres castigado, pues la vas a seguir combatiendo. En la parte fiscal, si tú eres un evasor y nunca te revisan y nunca te castigan, pues vas a seguir evadiendo el pago de impuestos. Entonces, cuando se crea la Auditoría Superior, se crea precisamente con ese objetivo. Hubo un antecedente que era la Contaduría Mayor de Hacienda, cuyo último presidente fue Gregorio Guerrero, y el primer auditor superior fue Arturo González de Aragón. ¿En qué año estamos hablando de este Estamos cambio? hablando hace 16 años.
hace 16 años exactamente, y hace 8 años, bueno, termina, los ciclos de los auditores son de 8 años, termina Arturo González de Aragón y llega en su lugar Juan Manuel Portal, y yo sustituyo a Juan Manuel Portal hace exactamente 7, ya casi 8 meses, ya casi 8 meses, a fines de marzo. Y la auditoría, bueno, el papel de la auditoría es representar, y tenemos un gran compromiso, al pueblo. Y el pueblo está representado por la Cámara de Diputados. Y yo fui electo por el consenso. Primero hay un proceso de selección, la Comisión de Vigilancia, que es el órgano de la propia Cámara de Diputados, encargado de llevar el proceso y mantener las relaciones con nosotros, organiza la elección del nuevo auditor, y yo tuve la fortuna de ser electo prácticamente por una mayoría casi absoluta de los diputados. Que es importante señalar que este proceso es exhaustivo, o sea, ustedes tienen que presentar una propuesta por escrito, tienen que defender su propuesta, o sea, realmente, y es importante señalarlo, o sea, realmente hay una, digamos, una constancia, una constatación de méritos, capacidades, y el Congreso decide, digo. Por supuesto. Primero presentas, tienes que pasar el filtro de los datos personales, ¿sí? Que incluye todo. Ya pasas ese filtro, entonces incluye la experiencia en los temas que tengan que ver con auditoría, con manejo del gasto público, etcétera. Sí. Pasamos 41, después quedamos ya una terna de 3, y se retrasó un poco, debe haber sido en diciembre, finalmente lo hicieron en marzo. Yo creo que en ese sentido tuvieron más logros que el Senado, que tiene atorados el resto de los nombramientos del Sistema Nacional de Anticorrupción. Pero bueno, ya estamos en la auditoría. Evidentemente que lo que hacemos es, cada año se presenta una cuenta pública, Sí. y nosotros auditamos la cuenta pública del año anterior. Hoy estamos revisando cómo se manejaron los recursos públicos en el año 2017. Lo que acabo de presentar en la Cámara de Diputados fue el segundo informe individual. Antes de 2015 se presentaban un informe anual, se presentaba ahí por el mes de marzo o abril. Hoy se presentan 3 individuales, o sea, parciales. Uno, en el mes de junio, presenté el primer informe, un día antes de las elecciones, que había obviamente mucha especulación y muchas cosas, y afortunadamente logramos hacer una presentación de un informe técnico, ¿sí? Sin adjetivos, y ser muy cuidadosos para no interferir ni entorpecer el proceso. Y antes de esto, esta imagen que tenemos todos, Sí, ¿no? sí. Esta reunión anual Sí, sí. en el que iba el auditor y estaba ahí en el estrado, una cantidad enorme de libros, se entregaba, había un discurso, y entremos ahí la percepción, y tú lo pusiste en Sí, tu sí, discurso cuando entregaste este primer informe Sí. parcial, era de que la población percibe que este gran esfuerzo de auditar y de Sí. dar cuenta no logra transformar, porque cada año parece ser que se incrementan digamos, los señalamientos, los cuentos o programas observables, y hay esta frustración colectiva, yo lo diría así. Me gustaría que abordaras realmente esta parte, o sea, hasta dónde la auditoría está atrapada. Evidentemente que una de las preocupaciones centrales siempre es el que para que al final tengas mayor credibilidad debes de tener resultados. Y yo creo que simplemente lo que hay es un cambio de enfoque el que necesitábamos, y es el que tratamos de tener. Efectivamente, la auditoría apostaba a hacer muchas auditorías, pero la calidad fundamentalmente no se reflejaba ni en el resultado final cuando se termina el proceso, ni en la sanción, en las denuncias penales. En el caso, primero se da un proceso ya de reintegro de recursos, pero en el caso federalizado, donde está el 75% de las auditorías, o sea, lo que hacemos estados y municipios, pues se reintegraban a la cuenta del Fondo de Educación. Lo gastaste mal, ahora reintégralos y lo tienes que reintegrar a la cuenta del fondo, por ahora con recursos estatales. Al final, pues la ves como si le hubieras hecho un préstamo sin intereses al gobierno del estado, que utilizó recursos del gasto de educación y luego los reintegra.
Bueno, hoy ya cambiaron las cosas también. Un primer cambio ahí. Hoy ya el recurso que no está ejercido o comprometido por lo menos 3 meses después del año que termina, se tiene que reintegrar a la tesorería de la Federación. Y esto incluye a los municipios. Luego la otra, la cuestión de las denuncias penales. Teníamos alguna ausencia de la saturación de auditorías, hacía que el producto que llega al área jurídica, pues no venían bien integrados, y entonces pues el producto tampoco salía muy bueno. Llegas a la Procuraduría General de la República y la mayor parte de las auditorías se perdían. Bueno, ya todo eso ya cambió. O sea, hicimos una reforma estructural que te platicaré más adelante. Sí me interesa mucho porque de hecho yo creo que a quien nos está viendo les interesa cuál fue el planteamiento que te llevó a ser designado con esta gran mayoría, que sin duda fue yo creo que uno de los criterios fundamentales, o sea, un planteamiento de transformación y de reconocimiento, tú lo has escrito, de que había pocos resultados pese a un gran esfuerzo. Y pese a miles, creo que son 1,650. No, hombre, como ciudadano te dolía escuchar a Mario Amparo Casar, es una mujer muy talentosa que habla de que éramos la institución del 0.04% de efectividad en las demandas que presentábamos. De efectividad, así es. ¿No? Entonces, obviamente todo eso teníamos que combatirlo. ¿Qué planteé yo? Hacer una reforma, por ejemplo. Ya los auditores, tú terminas la auditoría y ya no tienes nada que ver con el auditado. Antes, con el propio auditor, seguía el auditado viendo la aclaración o la solventación de sus temas. Eso te podía dar tentaciones incorrectas, inclusive, para sobreobservar, para después, a través de ciertas cosas, solventar. Bueno, eso ya desapareció. Era como un juego de espejos. Así es, la primera decisión que tomamos fue: termina la auditoría y creamos un área de seguimiento. O sea, ya pasa a un área totalmente diferente y el que hizo la auditoría ya no tiene nada que ver con el auditado. El auditado ya no tiene que ir a aclarar nada con ellos porque está en un área de seguimiento. Claro, tenemos que ser cuidadosos para evitar pasar el mal a otra zona, ¿no? Sí. Y para eso, obviamente, la tecnología, estamos en ese proceso, nos va a ayudar porque vamos a reducir el contacto del auditado con quienes operan. Déjame ir un corte y regresamos a esta parte que creo que es muy relevante, el diagnóstico que tenías cuando llegaste y ya en sí las propuestas que lo que has planteado en el Congreso en estas 2 entregas que has hecho parciales. Pues has mostrado reconocimiento muy autocrítico, yo diría, de que la efectividad, que la manera de seguir auditando no estaba generando lo que está en el centro del mandato que tiene la auditoría, o sea, coadyuvar a una transformación estructural de la administración pública que permita que se cumplan los objetivos y contribuir al bienestar, así lo escribiste recientemente. Damos un corte y regresamos para hablar de una institución que sin duda es central, tiene una misión, yo diría, fundamental, el mandato que se expresó recientemente en las nuevas mayorías, ponen en el centro el combate a la corrupción y la impunidad, ponen en el centro al auditor en términos de contribuir a esta nueva realidad política y hacer los cambios internos, administrativos, estratégicos, para que realmente tengamos una mayor efectividad y que no se repita y que también se castigue. De eso lo haremos regresando del corte. David, tú planteaste cuando, incluso en tus intervenciones que fueron narradas en la prensa, cuando estabas digamos, en la contienda por esta enorme distinción de ser auditor superior de la Federación, no hay duda, es un nombramiento mayor del Estado mexicano, señalaste que había resultados insuficientes, que la auditoría era poco efectiva, que había que hacer una serie de acciones que eran imprescindibles para poder realmente fortalecer la institución. Este diagnóstico sí está contenido en esto que estoy diciendo, una institución que la población, los expertos como tú, consideraban que su efectividad era muy baja y había que hacer
dinos las 6, las 7 acciones, esta reorganización que se dice fácil, organizar una auditoría. Que te diga, a ver, ¿qué cosa yo planteaba? Primero, tenemos que privilegiar la calidad sobre la cantidad. Particularmente se engrosa con el gasto federalizado, ¿sí? Porque pues haces auditorías a municipios. Y también tenemos que cambiar un enfoque ahí, porque, a ver, vamos a ir a auditar a San Mateo del Mar, ¿no? Sí. Que ni siquiera te van a dejar los de San Francisco del Mar pasar. No, para eso están también los auditores superiores de los estados, para complementar ese trabajo. Entonces, lo que hicimos fue buscar privilegiar la calidad sobre la cantidad. Hacer transversal, esto es que en toda la auditoría se haga lo que se llama auditoría forense. Que esto es ir más a fondo, profundizar la investigación, ¿sí? Hacerla más exhaustiva para tener resultados. Porque la auditoría forense que teníamos, por ejemplo, este año tenía programado hacer 8 auditorías, son más pesadas, son más delicadas. Bueno, ya aumentamos a 15, ¿no? Que se tendrá que presentar a más tardar en el mes de febrero el resultado de las mismas. La otra fue crear el área de lo que te mencionaba, crear el área de seguimiento en lugar de que los auditores ya revisen. Obviamente, en gasto federalizado ya revisamos participaciones. Yo tenía mis dudas antes de estar en la auditoría respecto a revisar las participaciones de los estados, porque las participaciones son ingresos propios de los estados, son producto de la firma de un pacto fiscal donde los estados en 80 dejaron de cobrar su impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado para o coadyuvar en algunas acciones de estos impuestos con el gobierno federal o simplemente porque no tenían interés también. Entonces recibes a cambio participación, pero son recursos de ellos. Bueno, ya los auditamos. ¿Qué empezamos a revisar ahí? Bueno, vamos a privilegiar primero que se distribuyan de acuerdo a la ley. En muchos estados, particularmente del sureste, los gobiernos estatales les jinetean, se quedan con parte de los recursos que deben de pagar a los municipios. El mecanismo en Hacienda, y ahí me tocó para manejar todo eso, yo pagaba al gobierno del estado y ya, de acuerdo a lo convenido, el 20% por lo menos de un fondo, del fondo general, lo tenían que ellos que dispersar a los municipios a más tardar 5 días, en efectivo, no en especie y no condicionado. Y muchas veces, muchos estados ni se las pagaban completas, ni les daban la información. E inclusive algunos de los fondos, como el fondo, hay un fondo de compensación para emergencias, es un fondo de estabilización, pues no se los pagaban. Y luego los presidentes municipales se enteraban, pero por razones políticos no reclamaban. Bueno, hoy eso ya lo estamos revisando. Los estados tienen fórmulas muy dispersas, muy diversas. Hay unos buenos, otros malos, algunos que quisieron clonar la federal, pero no siempre eso es adecuado. La realidad de Guerrero no tiene nada que ver con la realidad ya de todo el país. Bueno, eso lo estamos ordenando también. Por ejemplo, tienes como 400, 500 auditores en gasto federalizado. Tienes 5 direcciones generales. Y entonces ya todos auditaban de todo. El que hoy auditó un municipio, mañana se va a auditar el fondo, el FONE, el de educación, o el FASA. Entonces estamos regresando a la especialidad. Estás especializando a tus auditores. Porque mira, si tú vas nada más a sumar que 1 más 1 es igual a 2, está bien, haces un trabajo bueno. Sin embargo, tienes que entender en todos los temas la naturaleza de la política pública. Sí, claro. Si no sabemos por qué el FAIS o FISM, te hablo en el caso de los es un fondo para promover la infraestructura social en los municipios. Pero si no conoces, no tienes idea de la realidad municipal, las reglas de operación están alejadas de la realidad. Entonces trabajamos luego inútilmente, porque a veces porque te pasaba 5 metros del polígono y era una observación. Sí, porque la auditoría observa sobre las normas y reglas establecidas. Y ahí está el atrapamiento, porque si esta norma o regla está mal diseñada, pues es parte de la respuesta a la inefectividad. Estás dando señalamientos de algo que no... Tenemos que influir en ello. A ver, si una observación, a ver, la que estaba, la más famosa, el pagar a los maestros comisionados al sindicato, ¿sí?
Un día un amigo gobernador que ya está a punto de irse, me llama y me dice, oye, yo no estaba en la Hacienda, y me dice, oye, tengo que regresar 500 millones de pesos. Le digo, ¿de qué? Pues del pago a los maestros comisionados. Le dije, ¿qué hago? Pues págalos. Oye, es que yo no sabía, pues págalos. Es que todos lo hacen, pues págalos. ¿No? Sí, sí. Es que, digo, maestro, hay un gobernador ya en la cárcel, del de Tabasco, ¿no? Por eso, pues, págalos, ¿no? O sea, eso era muy extendido. Pero ¿por qué se prestaba esto? Bueno, desde el acuerdo del 92, que es otro tema, se heredaron los vicios que había en las relaciones con los sindicatos, ¿no? Y los estados quedaron amarrados. Pero bueno, la salida que le dieron se me hizo buena. Centraliza la nómina, ¿no? Sí, sí, fue realmente un Y entonces cambio. acabas, ese fue uno de los logros de centralizar el pago de nóminas. Sí, hay que decirlo que en términos, digamos, de la tan discutida reforma educativa, este acto, digamos, un acto administrativo de centralizar, pues puso realmente esclusas, bloqueó lo que era ya algo sabido. Esa nómina era totalmente, casi discrecional y los gobernadores lo usaban para muchos fines. Bueno, el caso de Oaxaca, habían 3,000 pagadores habilitados del sindicato, que iban a pagar ellos en efectivo con cheque, ¿no? Y obviamente la ausencia de los maestros, o sea, era un relajo, desastre. Y luego también hay que ver otra cosa, para el pago electrónico, que hay estados que tienen un grado bajo de bancarización, que no llegan al 15, 20, 25%, cuando otros están al 100%. Siempre es más difícil en los del sur que en los del centro y del norte. Bueno, eso, y sí, sin hablar de reforma, simplemente fue una medida administrativa como la que nosotros tomamos al cambiar del auditor al de seguimiento. Se dejó de pagar en los estados y la nómina se concentra a nivel central. Entonces, hoy podemos decir que esta auditoría, 9 meses después, 8 meses después que tú llegaste, tiene mayor capacidad de dar seguimiento. Está realmente fortaleciendo la calidad de la auditoría para que realmente, digamos, en tiempos reales, la frustración es esta realidad. Es cuando sale el gobernador, cuando llega un gobernador de otro partido que nos enteramos del gran desfalco. Y eso ha generado una enorme irritación porque para que eso se dé, tú los conoces muy bien, tiene que haber muchas ineficiencias, omisiones y complicidades. Sí, déjame que te diga, un problema que tenemos, que para mí es prioritario. Mi intención es federalizar a los auditores superiores de los estados. ¿Qué quiere decir eso? Te voy a decir qué significa. Hoy los auditores superiores de los estados deben de estar en el cargo 7 años. Sin embargo, siempre que hay un cambio de gobierno, y no importa el color, tratan de que se vaya el auditor que dejó supuestamente el anterior gobernador. Pero son electos por el Congreso y a veces es absurdo lo que hacen con ellos. Les meten segundos mandos, les retrasan el pago de su presupuesto, les hacen campañas mediáticas, los puedes hasta auditar fiscalmente en el Estado y en algunos casos hasta puedes desaparecer la institución y crear otra, ¿no? Entonces, ese es un tema. Yo no conozco, la verdad, ningún caso, un caso extremo, importante, que se haya generado en una auditoría superior estatal. Entonces, ¿a qué hablo yo? Que tenemos que crear tenemos ya una organización. Con ellos, nosotros, los contralores, función pública, es el Sistema Nacional de Fiscalización. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de la autonomía de gestión real de los auditores estatales. Y además la otra que es muy importante, la autonomía presupuestal. Entonces, estamos trabajando. Lo pondríamos como los 2 pasos esenciales para avanzar en términos de, déjame decir, el mandato que tiene el actual presidente o el presidente electo es y su compromiso reiterado es no más corrupción. Y yo comparto el que obviamente en un sistema presidencialista el ejemplo del presidente jefe del Estado es muy importante. Por estas estructuras de esta república, que si no hay estos cambios que dibujas,
va a tardar mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo, inclusive comparto la decisión que se tomó de desaparecer 2.300 delegaciones. ¿Mm? Digo, desde luego, el SAT no tiene delegados, es un organismo descentralizado, desconcentrado, y bueno, ese no puedes, pero todos sabemos que la mayor parte de los gobernadores decidían o vetaban o intentaban vetar a los delegados federales. O ponían gente afín, a modo. Pues, ellos decidían quién, ¿no? Así es. Me recuerdo un caso de Nayarit cuando estaba Toño Chavarría, el papá del actual gobernador. Era un tipo simpático, sin embargo, nombraron un delegado de Sedatu y mandó a la policía a sacarlo fuera del estado y dijo, mi casa es pequeña, pero es mi casa. Entonces, eso ya se acabó. Fíjate, yo calculaba 2.300, ponle 2.000 delegaciones federales que desaparezcan. Con un staff, cada uno como con 10 personas, son 23.000 personas O sea, que ¿tú eran inútiles. consideras que este cambio que ha sido tan comentado va a coadyuvar en términos de lo que es, lo pongo? Yo creo mandato? que sí, van a Sí, tener sí. que trabajar en crear una buena estructura de coordinación del delegado, o coordinador le van a llamar, ¿no? Sí. Del coordinador con toda la estructura. Tienes que mantener a los técnicos de Sedatu, tienes que mantener a los técnicos de educación, de salud, de Del cada una IMSS, de las etcétera. áreas. Déjame ir un corte y regresamos a esta parte, porque sin duda esta nueva ley orgánica de la administración pública, que está en el Congreso, está transformando, digamos, la arquitectura institucional. A la auditoría le impone enormes retos, porque tiene que adecuarse a esta nueva estructura del Ejecutivo Federal, sin dejar de mencionar lo que bien dice. O sea, mientras no se logre este sistema de auditoría federalizado realmente autónomo, los gobernadores siguen teniendo una enorme capacidad pues, de imponer y su estilo personal, que muchas veces está, literalmente lo pongo, manchado de corrupción. Somos una generación que esto que hemos visto del gobernador de Veracruz, de Chihuahua, nos tiene realmente con una afrenta brutal. ¿Cómo es que después de 6 años se encuentra, se dice, y nos damos cuenta de una magnitud de robo, que bueno, todos los que hemos estado, obviamente mucha gente estaba enterada, pero hubo complicidades Por supuesto. para que esto diera. Vamos a un corte y regresamos para platicar sobre este cambio de la nueva administración y esta nueva mayoría, porque a ti te eligió un Congreso que ya se fue y ahora estás enfrente y acompañando una nueva comisión de vigilancia con una nueva mayoría, como dice toda la gente de Morena, Así es. que está acompañando todo el esfuerzo de enfrentar corrupción e impunidad. Vamos a un corte. Por supuesto. David Colmenares, a ti te eligió un Congreso que ya se fue y hoy estás Sí. interactuando con una nueva mayoría y con un presidente electo que ha puesto en el centro corrupción e impunidad y un discurso personal del ejemplo, ¿no? Incluso como un elemento suficiente para detener. Yo creo que se requiere mucho más, pero sin duda no desconozco ni desvalorizo que el presidente jefe del Estado, en su ejemplo y actitud, detenga. Y tú has señalado algunos elementos, digamos, estructurales para enfrentar, sobre todo la corrupción e impunidad, no solo en el gobierno federal, en todos los estados, con los casos, digamos, dramáticos, vergonzantes que hemos vivido. ¿Cuál es tu percepción ante el nuevo gobierno? Ya nos empezaste a dibujar que esta nueva estructura, esta nueva ley orgánica de administración pública, a la auditoría le impone un desafío importante y tú tienes una relación con una nueva comisión de vigilancia. ¿Cómo has interactuado con ellos? Has presentado 2 informes, autoridades Sí. particulares que les he llamado. Sí. Déjame que te diga, yo con la percepción, con el nuevo gobierno, la veo muy positiva, porque si el tema fundamental del nuevo presidente es la lucha contra la corrupción y la impunidad, pues es lo mismo que nosotros queremos, es lo mismo que yo he planteado. Como parte de mi egoteca podría decirte que Morena fue uno de los partidos que con más decisión me apoyó para llegar a la Auditoría Superior. Una amiga dirigente de Morena me dijo que
por mí aceptaron que naciera el primor. Porque votaron todos por mí. Sí. ¿Sí? Es claro, es un compromiso impresionante. Claro. Para mí es un compromiso de vida, el dar resultados. Yo no llego a la auditoría a estar sentadito y seguir con la inercia, ¿no? Sino procuro participar. Bueno, yo te diría, uno de los indicadores, digamos, muy subjetivos es que tú debes ser una persona incómoda. Incómoda porque estás señalando con elementos, incómoda porque tienes voz, incómoda porque estás diciendo cosas que se sabía pero no estaban documentadas, incómoda porque das seguimiento y empiezas a hacer denuncias penales. O sea, Sí. con un asunto que deja de ponerlo, tienes la presión del tiempo. La gente Por supuesto. quiere resultados. Por supuesto. No, eso estoy bien consciente. Estamos estableciendo los mecanismos para que inclusive ya en la parte de las denuncias sean más consistentes y que podamos tener resultados en el corto plazo. Ya establecimos una mesa de trabajo con la PGR, por ejemplo, pero déjame decirte, realmente hemos detectado en la opinión pública muchos temas que no habían sido auditados. Hay instituciones que han sido muy cuestionadas en la política social, por ejemplo, Luis Mario, que desde 2014 a 2013 no son auditadas, ¿no? O sea, no debe haber espacios de opacidad, ni debe haber Sospecha de complicidad. sospecha de complicidad. ¿Sí? Yo no afirmo nada, simplemente que ahora estamos metiendo por primera vez un sistema de planeación estratégica, de tal forma que inclusive si un área está auditando un tema, la otra también lo haga. ¿Sí? Yo digo que simplemente es una evolución natural de la auditoría. La auditoría, aún con todas las limitaciones que tengamos en algunos resultados, yo la recibo con un prestigio institucional importante. Sí, así es. Hay que reconocer lo que se hizo antes y se hizo bien. Ahora, nos faltan muchas cosas, desde fortalecer la capacidad técnica de nuestros auditores, instrumentar bien un servicio fiscalizador o civil de carrera, eso es básico. Para eso se necesitan recursos, por supuesto. Tenemos todavía como 400 auditores con honorarios. Entonces, ¿qué servicio profesional puedes hacer si no tienen la estabilidad en el trabajo? ¿Sí? La relación con el nuevo gobierno pues, es positiva. Con la nueva comisión de vigilancia ya tuvimos 3 reuniones. Yo lo encuentro muy positivo, inclusive cuando se instala la comisión de vigilancia, hablaron algunos diputados para pedir más recursos y mayor autonomía para la auditoría. Y no solamente de los otros partidos, también de Morena. En la presentación del informe, los partidos se posicionan, los miembros de la Comisión de Vigilancia, y todos fueron muy elogiosos, pero fundamentalmente los ves como con una expectativa de que tengamos que dar resultados. Yo estaría contento, por supuesto, pero también siento la gran presión y la sentimos con nuestros compañeros de la auditoría para que tengamos efectivamente respuestas para la gente. Porque, digo, lo demás, pues puedes seguir jugando. Aquí yo presento mi informe de resultados. Si tú ves, he procurado ser muy cuidadoso con mis presentaciones públicas. Sí, bueno, cuidadoso, pero tus dos, digamos, textos publicados, lo que leíste, fueron muy puntuales. No, por y ha sido supuesto. retomado por la prensa. Pero, has señalado la cruzada, has señalado el problema de los recursos para el SIDA, has señalado los problemas de la estafa maestra, o sea... Lo de la reconstrucción. La reconstrucción que señalaste de esta opacidad, por lo menos en muchas cosas. Por supuesto, no, es más, todavía te confieso, en el caso de este tema, de la reconstrucción, pues estamos pidiendo la información a todos. Hay todavía algunos contralores estatales que no nos han respondido. Si no nos responden, los vamos a tener que empezar a multar, ¿no? O sea, sí tienes dientes, Sí. yo reconozco que tú tienes la voluntad política, pero dientes para realmente enfrentar estas complicidades de los estados. Sí, porque además, mira, si logramos la federalización de los auditores, o sea, logramos su independencia. ¿Esto qué implica? ¿Una ley? ¿Esto qué implica? Significaría alguna modificación legal, ¿sí? Para que se les garantice también su financiamiento. Yo lo pondría en las prioridades, en las urgencias. Por supuesto, estamos trabajando en ello y una serie de otras modificaciones. Mira, logré integrar un gran equipo en la dirección. Tengo 4 auditores especiales economistas, tu servidor pues, también.
un contador que viene del sector privado, que tiene mucha experiencia con las organizaciones ciudadanas, ¿no? Sí. Y algunos abogados. Hoy ya no puede haber un área en la Auditoría Superior que no tenga 2 o 3 abogados, porque también es una debilidad. Complementar el enfoque contable de los contadores, eso me estás diciendo. Sí, los contadores tienen su enfoque y lo hacen bien. Los abogados nos están ayudando muchísimo y los economistas estamos diseñando la planeación estratégica, nuevos programas de fiscalización e inclusive estamos haciendo un proyecto que te lo puedo compartir para poder tener acceso en tiempo real, poder detectar el surgimiento de empresas fantasmas. Sí, que fue uno de los temas que brincó como el instrumento para el cual se escondieron. Hay un gran especialista recursos. que estuvo en el SAT, que está ahorita en el INE, que ya termina sus compromisos con el INE, y ya con él estamos viendo algún proyecto de información. Pero ya está muy avanzado y también cosas con el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora, una pregunta obligada es que los últimos 4 años la expectativa fue la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción. Una pieza clave es la del auditorio y sin duda está todo este tema de los nombramientos, designaciones que no se han hecho, pero hay una parte de la población que sostiene con elementos que este sistema nacional es condición imprescindible para enfrentar la corrupción y que la auditoría, aún con esta reorganización, con esta actitud, necesita el Sistema Nacional de Transparencia, de Fiscalización, para hablar de los 3 sistemas que están asociados a la auditoría. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Hasta dónde estás resintiendo o no? Déjame que te diga, el auditor superior estaba solo, ¿sí?, al terminar. O sea, la auditoría, el auditor anterior y el anterior estaban solos cuando presentaban las denuncias. Hoy, con el Sistema Nacional Anticorrupción apenas está integrado, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de presentar las denuncias ya, entregarlo todo al Tribunal de Justicia Administrativa, que tomará las decisiones. Por ahí en alguna cuestión de prensa dice que están planeando no hacer esa sala anticorrupción. Es un tema que seguramente va a estar en el debate. Yo he platicado con magistrados que dicen que no deben tener esa función, pero finalmente ahorita está en la ley, ¿sí? Sí. Y entonces ya vamos a estar el tribunal, nosotros, y obviamente el poder, la Procuraduría, y vamos a darle seguimiento a estos temas. Estamos siendo cuidadosos y sin temor. O sea, si tienes que señalar, vamos a señalar hasta el más alto responsable. No vamos a omitir por consideraciones políticas o de cualquier otra naturaleza. ¿Y se van a hacer las denuncias penales en el caso que digamos, hay elementos para ello? Cuando hay elementos, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y las auditorías de desempeño, que es donde analizamos el comportamiento y el impacto sobre la población, sobre lo que te decía del presupuesto, etcétera, y social, el impacto social, pues vamos a también a buscar algún mecanismo que vincule a quienes no firman. Así es, porque los últimos 10 años o 15 años, tú lo has seguido de una manera muy cercana, sí ha habido un esfuerzo por mayor regulación, sí, incluso hasta a la asfixia de muchas decisiones. Pero esta regulación ha generado también estos subterfugios, ¿no?, que nos dan cuenta que ha tenido un costo doble. No solo la malversión de recursos, sino también la eficiencia y eficacia de dar respuestas. Sí, la sobreregulación nunca es buena. Es cómplice de alguna manera de la corrupción. Y hay 2 elementos centrales, yo diría adicionales. Uno es la ignorancia. El funcionario público muchas veces llega sin tener la menor idea de lo que llega. Un día un presidente municipal nos dice que él había utilizado unos recursos incorrectamente, pero que pues, no tenía otra cosa y el pueblo me puso y el pueblo me exigía, y pues utilicé esos recursos. Oiga, pero esos no eran para eso. Pues sí, pero el pueblo manda, ¿no? Así no puedes operar tampoco, porque obviamente después se va a llevar un susto el presidente municipal que actúe de esa manera. Por eso hemos ofrecido también a los 3 órdenes de gobierno capacitación. Sobre todo a los nuevos gobernadores. A los nuevos gobernadores que se han acercado, y hemos tenido un taller, por ejemplo, con el nuevo gobierno de Veracruz, y hemos organizado eventos con presidentes municipales, estamos planeando uno hacer con los municipios indígenas, y obviamente lo hemos ofrecido también ya
a las nuevas autoridades del gobierno federal. Si se vuelve, digamos, un paso esencial, asegurarse la auditoría que los nuevos responsables de manejar recursos conozcan la normatividad, las consecuencias y también que tengan Que ya no es un juego. que no pueden discrecionalmente, digamos, con la expectativa de que nadie se entere o que finalmente después se entienda, hacer ciertos movimientos que en un ambiente, y un ambiente de enorme, digamos, enojo, la población está enojada y con justa razón. Mira, todo el mundo sabíamos que cada nuevo gobierno surgían nuevas empresas. Ujú. Tú veías a los principales contratistas de la mayor parte de los estados, digo, no todos, por supuesto, hay muchas excepciones, eran empresas cuyo registro federal de contribuyentes era nuevo. Sí, sí, lo que tú ahorita acabas de hacer visible en los informes. que Entonces, diste. con esto estamos fortaleciéndonos también institucionalmente. Obviamente nuestro interés es mantener una buena comunicación, por ejemplo, con el SAT, con la UIF, con el SAE, con todos los que tengan que ver con el manejo de información que nos permita avanzar con mayor rapidez en los resultados. Ahorita hay una cuestión que quisiera mencionarte nada más, lo que te comentaba fuera del programa, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados nos pidieron que los auditemos. La nueva Cámara no están pidiendo La que... nueva Cámara. Y saben, ayer hablaba con uno de ellos, que esto implica que vamos a seguirlo haciendo. Sí, claro, o sea, no es por... Y lo que me decía el presidente de la Cámara era, pues estoy consciente de que nos van a seguir auditando también a nosotros, pero estoy convencido que es lo que hay que hacer. Eso se me hace un signo importante de apertura No, y de apertura- confianza para nosotros y de responsabilidad fuerte. Así Obviamente. es. Déjame ir un corte y regresamos a esta parte final, porque sin duda estos 8 meses, en este contexto político nuevo de esta nueva mayoría y en este discurso del presidente electo de poner en el centro como uno de los, no sé si la causa fundamental de muchos de los rezagos, por lo menos en mis temas agravios sociales, va a implicar lo que la autoridad está haciendo, una profunda organización, pero andando, operando en la Andando. urgencia, y por eso nos interesa saber cuál es la perspectiva de mediano plazo, o sea, cuál es la visión estratégica Está bien. del nuevo gobierno, porque además va a haber nuevos funcionarios, como bien lo has puesto, que tienen que integrarse operativamente a esta convicción política, ética, de no más impunidad y no más corrupción, pero también hay personas que señalan y lo señalan con razón, tiene que haber castigo, Por supuesto. sobre todo cuando y no estamos hablando, como bien lo señalas, cuando hay elementos, y en ese sentido la auditoría es una institución esencial en el Estado mexicano, pero esencial políticamente para fortalecer al Estado y a la democracia de nuestro país, que son sin duda los instrumentos fundamentales para construir un México social, un país donde se garantice todos los derechos humanos y no haya esta realidad de la malversación de recursos. Vamos a un corte. David, los tiempos son realmente una de las grandes presiones. La auditoría tiene que dar respuestas y esos informes particulares, sin duda, con el cuidado, pero señalando temas que están en la preocupación pública. Lo decía hace rato, señalaste los temas de la cruzada, señalaste la falta de información que hay sobre varios programas, has señalado el tema de la estafa maestra, el tema de estas empresas fantasmas que aparecían, pues ahora sí por ocasión y desaparecían y ha habido reportajes. Pero en esto están los tiempos, o sea, ¿cuál sería tu horizonte? Sé que están haciendo una planeación estratégica en estos 7 años que te tocan. ¿Cómo lo estás construyendo? Y obviamente la pregunta que está atrás es que necesitamos más auditoría, más fiscalización, más señalamientos para transformar y prevenir. Pero esto también implica recursos para la auditoría. Y ahí yo me quedo con la pregunta si tendrás todas estas capacidades y solo es un tema de organización, de mayor eficiencia, mejor personal, o bueno, hay acciones estructurales como las señalaste, ¿no? La fiscalización de todo el sistema de auditorías estatales, la autonomía, lo llamaste, sin duda se me hace esencial.
¿Qué estás pensando en términos de este horizonte de 7 años y en el corto plazo, qué podemos decirle al público que vas a realizar? Bueno, desde luego tenemos poco tiempo, efectivamente. La primera cuenta pública mía, del equipo que llegó conmigo a la auditoría, que vamos a revisar es la de 2018. Pero yo sé que la auditoría, la cuenta pública 2017 es estratégica, porque inclusive muchos de los funcionarios que lo eran en 2017, en 2018 fueron candidatos y hoy son diputados Sí, o senadores, ¿no? sí, Y sí. eso habla de todos los partidos. Hemos estado trabajando diario, vivimos en la auditoría para ser más eficaces cada uno de nuestras responsabilidades, para que haya comunicación entre las diversas áreas y fundamentalmente para que seamos claros. Inclusive, yo soy de la idea de que los auditores salgan, ¿sí? Que no nada más reciban papeles, que vayan al aeropuerto, ¿no? Que vayan al Istmo de Tehuantepec a ver cómo está el tema de la reconstrucción, ¿sí? Porque tenemos que dar resultados en el cortísimo plazo, ¿sí? Sí. Ya estamos haciendo aquí un gran esfuerzo. Yo espero que para febrero ya podamos concluir una primera etapa y empecemos a tener ya resultados. Entonces, eso incluye que inclusive se materialicen muchas de las demandas que hemos presentado ya con algunas órdenes de detención, ¿sí? Lo comentaba en un comentario con Raimundo Riva Palacio, así muy rápido. Así es. Obviamente no puedo decir nombres, no puedo decir cómo, ni que cuándo, pero estamos siendo cuidadosos. También les he pedido a los abogados que no tengan miedo, que no importa la importancia política de quien se trate, ¿sí? Sean objetivos y que a quienes sancionemos sean los verdaderos responsables. Porque es muy fácil, no sé si te acuerdas el caso de aquel secretario de Finanzas de Nuevo León, que su sirviente creo que tenía 3,000 o 300 millones de pesos en el banco, era muy generoso, ¿no? ¿Y a quién detenían? Pues a la muchacha o a la Sí, secretaria. sí, la trabajadora doméstica, sí. Sí, entonces, pues no puede ser eso. Tenemos que apuntar realmente a los verdaderos responsables, porque si vamos a seguir solamente castigando a los chiquitos, ¿no? No, pues que la secretaria hace lo que le dicen, ¿no? Ahora está la otra parte, no puedo dejar de comentar. Siempre atrás de esta corrupción gubernamental está la corrupción privada. O sea, hay una complicidad. Se ha construido el discurso que la corrupción siempre es el gobierno. Tú y yo sabemos que para que hay empresarios, hay empresas, hay bancos, hay todo un proceso que no se puede negar y ahí es donde me preocupa que no logremos también enfrentar esta realidad de una corrupción privada que corrompe y se corrompe a la vez. Estamos hablando de grandes empresarios, grandes que han hecho fortunas por la corrupción de ellos mismos y esta asociación viciada que está. Fíjate, lo interesante es que ya, por ejemplo, ayer recibimos una denuncia contra un extitular de uno de los organismos privados importantes que manejaron recursos recursos públicos. Sí. Entonces, todo aquel que maneje recursos públicos ya lo podemos revisar, aún seas del sector privado. Claro, estas facultades empezaron a operar en 2016, Sí, sí. ¿no? Entonces, realmente cuando estaba terminando la anterior gestión, que hicieron algunos avances, hicieron algunas cosas buenas, pero después ya nos toca a nosotros tomar esa estafeta. Y es bueno decirlo porque la gente no conoce que por primera vez, recientemente, la auditoría tiene esa facultad de auditar, pero además también de sancionar. Por supuesto, al A proveedor, los privados que usan al recursos. proveedor, al contratista que usan recursos públicos. A lo mejor no podemos detectar, como en el caso de Obedrec, los arreglos previos, ¿no? Sí. Sin embargo, también tienes que analizar las decisiones. A ver, si tú tienes una trayectoria que siempre das contratos a empresas nuevas y que son muy parecidas las presentaciones cuando son invitaciones restringidas, pues es evidente que hay algo oscuro, pero para eso tenemos la comunicación con el SAT o con la unidad de inteligencia financiera. Realmente va a ser muy intenso el trabajo que hagamos con ellos. Deja de decirte, el nuevo gobierno
Yo conozco por razones obvias a la mayor parte de los funcionarios hacendarios, a Carlos Ursúa, a Gerardo Esquivel, a Arturo Herrera, a Mario Delgado, y todos son gente honorable, preparada y con experiencia. Pero fundamentalmente lo que siempre conozco desde que estuve en la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas, ahí me tocó trabajar, entre otras cosas, con el gobierno del Distrito Federal que encabezaba Andrés Manuel López Obrador. Y también fiscalizábamos la entrega de nuestros recursos, pero una fiscalización de otra naturaleza. Ellos nos tenían que entregar informes, y nunca tuvimos ningún problema con el Distrito Federal. Tan es así que mi auditor especial de gasto federalizado es Emilio Barriga. Él era el auditor, era el tesorero del gobierno del Distrito Federal con Marcelo Ebrard, con el que acaba de salir, con Mancera, y estuvo 3 años ya trabajando en la tesorería del gobierno del DF, recuperando los recursos de los impuestos especiales que habían sido descuidados por el señor Ponce, que había estado antes en el cargo. Bueno, ya está con nosotros, ¿no? También porque es el mejor recaudador que yo conozco, porque también vamos a entrar a revisar los ingresos públicos. Una decisión, mala decisión en materia de política tributaria, Sí. tú puedes hacer que se pierdan más recursos públicos que gastándolos. Sí, claro. Sí, es también una corrupción de alguna manera. David, muchas gracias por estar 8 meses de un intenso trabajo. La verdad, ahora que revisaba tus informes de las auditorías particulares, se ve, se nota la precisión, digamos, el señalamiento, que es lo que esperamos todos. Realmente, no solo, digamos, evitar que suceda, sino realmente que haya una reforma de fondo y que permita acompañar, lo reconozco, la voluntad del presidente electo de enfrentar la corrupción como uno de los grandes agravios sociales, políticos, económicos que el país vive y que requiere respuestas rápidas, eficientes, eficaces. Déjame invitarte a un año, en marzo del próximo año, cuando es un año, Puesto. por favor, acepta la invitación de venir a hacer un recuento Claro. de este primer año, y te agradezco mucho el que estés hoy en la noche, porque sin duda a 25 días del nuevo gobierno, más que nunca está en el centro. Realmente se podrá enfrentar la corrupción y la impunidad, y para hacerlo sin duda se requiere que la auditoría se fortalezca, se organice y realmente asuma autocríticamente que no ha dado los resultados esperados, no por falta de voluntad de los responsables, Sí, no. sino por toda una estructura sistémica que ha conspirado en contra, más una gran corrupción, complicidad de las autoridades, de los responsables. David Colmenares, muchas gracias y te espero en marzo. Y Muchas gracias, a ustedes. Mario Luis. Qué gusto El estar gusto, contigo. siempre es un gusto verte, David. Buenas noches.